Buen día, jóvenes. Es muy grato saludarlos en esta tarde. Espero estén de lo mejor. El día de hoy analizaremos el tema de la posguerra hasta nuestros días. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, surgen diferentes acontecimientos en diferentes partes del mundo. Se descolonizan ciertos países de Asia y África, se forman dos bloques que tratan de imponer su hegemonía en el mundo, tanto el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque socialista dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS. En esta sesión analizaremos diferentes temas que estuvieron presentes durante este periodo. Mientras se desarrolla la explicación, ten en cuenta las siguientes palabras clave: posguerra, hegemonía, guerra fría, estados satélites, descolonización, distensión. Se le conoce como posguerra al periodo ulterior al término de algún conflicto bélico. Para este caso es el término de la Segunda Guerra Mundial, la cual suscita las siguientes características. Número 1. Una profunda crisis que se extendió por Europa, puesto que Europa fue el escenario donde se desarrolló la gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades de las principales potencias quedaron devastadas. Ciudades como Londres, París, Roma, entre otras, sufrieron grandes devastaciones debido al desarrollo del conflicto. Número 2. Consolidación de dos naciones como las principales potencias del planeta. Por un lado, Estados Unidos encabezando al capitalismo y por el otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas encabezando y dirigiendo al socialismo. Ambas naciones querían imponer su hegemonía, por ello iniciaron una expansión de influencia en diferentes países. Estados Unidos encabezó una expansión hacia Europa Occidental y hacia América Latina y parte de Norteamérica, incluidos los países de Canadá y México, mientras que la Unión Soviética lo hizo hacia Europa del Este y hacia parte de Asia. Durante la posguerra se desarrollaron diferentes procesos históricos. Les enlisto tres, del más amplio al más corto. Número uno, la globalización. Como ustedes saben, es la integración de la economía, la política, la cultura, la tecnología de los diferentes países del mundo. Los avances en ciencia y tecnología aceleraron este proceso, pero esto es muy antiguo porque el mundo está en integración constante desde los viajes de exploración, los cuales datan de varios siglos atrás. Número 2. La Guerra Fría. Fue el enfrentamiento ideológico entre capitalismo y socialismo de 1945 a 1991, por lo que está dentro del proceso de la posguerra. Se llamó así porque no hubo un conflicto armado entre las dos potencias, entre Estados Unidos y la URSS. Solo compitieron en el ámbito tecnológico, espacial y de su zona de influencia. Y la número 3, la descolonización de Asia y África, lo que significó que las diferentes potencias que durante el siglo XIX se conocían como imperialistas dejaran las colonias y las colonias comenzaran a independizarse y a instaurar nuevos procesos para sus formas de gobierno y surgen diferentes naciones. Acontecimientos importantes durante la posguerra. En 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Comecon, la cual tenía como objetivo frenar el avance enemigo soviético, además de apoyarse ante cualquier situación de conflicto bélico. Número 2. La Guerra de Corea comienza en 1950. Número 3. En 1955 se firma el Pacto de Varsovia, con el mismo objetivo con el cual el capitalismo crea la OTAN. La Unión Soviética apoya con el Pacto de Varsovia a sus aliados. En 1961 se inicia con la construcción del Muro de Berlín, la cual dividía a Alemania en dos, en la República Democrática y en la República Federal. Número 5. La crisis de los misiles entre Estados Unidos y la URSS se suscitó en 1962. Fue el conflicto de mayor tensión durante la Guerra Fría. Algunos especialistas consideraban que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero afortunadamente el conflicto se solucionó de manera pacífica. Número 6.
En 1968 inicia el Mayo francés, el cual desencadenó en diferentes partes del mundo diferentes movimientos sociales dirigidos por estudiantes. Para México, el emblema fue el 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el ejército, por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, reprimió el movimiento, el cual fue un parteaguas para la política en nuestro país, puesto que después de ello México inicia una transición hacia la democracia del país que llevó un largo proceso. Número 7. El hombre llega a la luna en 1969. Número 8. En 1973 se da la crisis del petróleo. Los precios del petróleo a nivel mundial caen. Por ello, muchos países se vieron afectados, entre ellos México. Y la número 9, la URSS se disuelve en 1991, dejando al capitalismo como modelo económico hegemónico en el mundo. Algunas características entre el bloque capitalista y el bloque comunista son las siguientes. El capitalismo se caracteriza por el libre mercado, por la democracia, por la propiedad privada de los medios de producción, mientras que el comunismo o socialismo se caracteriza por la economía controlada por el Estado, un partido único. El Estado es propietario de los medios de producción y se trata de repartir la riqueza de manera igualitaria. Cuando la crisis de los misiles llegó a su fin, inició una fase de la Guerra Fría conocida como la distensión, la cual se caracteriza por el diálogo y los acuerdos en materia de seguridad que los gobiernos de ambos bloques emprendieron para atenuar la animadversión recíproca y preservar la paz. En este lapso se firmaron dos acuerdos, el Acuerdo de No Proliferación Nuclear en 1968, que fue un esfuerzo internacional por reglamentar la elaboración y posesión de armas nucleares, y los acuerdos de Helsinki en 1975, cuya finalidad fue conciliar algunas diferencias entre el bloque capitalista y el comunista. Uno de los acontecimientos que marcan el siglo XX va a ser el fin del bloque socialista. En 1985, Mikhail Gorbachev toma el poder de la URSS. La URSS estaba en una crisis económica y política sin precedentes. Gorbachev trata de solucionar este problema al implementar la perestroika y el glasnost. La perestroika o reestructuración tenía como finalidad reactivar la economía del Estado y el glasnost implicaba la transparencia o apertura al sistema político, tratando de eliminar la corrupción. Gorbachev hizo todo lo posible, pero la URSS no pudo recuperarse. Un acontecimiento que aceleró el derrumbe del socialismo fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Un año después, Alemania volvía a unificarse. En 1991, Mikhail Gorbachev renuncia al poder de la URSS y ésta se disuelve oficialmente, terminando así la Guerra Fría y pasando el capitalismo como único modelo hegemónico en el mundo. Hasta aquí dejamos el análisis del mundo después de la posguerra. Si tienes alguna duda, me la puedes hacer saber de manera personal o escribir en los comentarios. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.